Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por Antena Caribe TV, por YouTube y ahora también por las cadenas mundiales de Roku y Amazon Fire Stick. Como siempre, también les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo, que es la base de la efemérides del día de hoy. Y la fotografía al fondo, ese es el reloj de Montecristi, esa fotografía icónica de Montecristi. Y hemos puesto esa fotografía, pues un día como hoy, precisamente un día como hoy, 10 de junio, pero del año 1931, el general Desiderio Arias emite un manifiesto desde Mao, mediante el cual expone las razones por las cuales enfrenta el gobierno del general Rafael Trujillo, el que califica como una tiranía de vicio y crueldad. Desiderio Arias Álvarez nació en el año 1872 en Las Aguas, Montecristi, durante el cuarto gobierno de Buenaventura Báez. Formó parte del grupo de insurrectos encabezados por los primos Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. Desiderio Arias fue un militar que tuvo una gran relevancia en los asuntos políticos del país. En 1930 volvió al escenario político con su designación como ministro de Agricultura. Aún como miembro del gobierno de Vázquez, apoyó el golpe de estado de Trujillo contra Horacio Vázquez. Luego de ser electo senador en el gobierno dictatorial de Trujillo, Desiderio Arias se alzó en armas contra este, en la que fueron sus últimas acciones de envergadura. A partir de ese momento, Trujillo dio la orden de asesinar a Arias, lo cual le costó varios intentos hasta que el 20 de junio del año 1931 la orden del sátrapa fue cumplida. Bien, señoras y señores, pues ahí tenemos algunas fotografías que pusimos ahí de Montecristi, cuna de Desiderio Arias. Bien, pues inmediatamente vamos a pasar con nuestro panel que ya está esperando la señal vía satélite. Y hoy vamos a tener un programa extremadamente interesante. De modo pues que vamos a ir pasando nuestro micrófono ya con nuestro panel para de inmediato, pues una vez que nuestros panelistas enciendan sus respectivos micrófonos, así que vamos a irle pidiendo a nuestros panelistas automáticamente que enciendan sus micrófonos. Bien, y vamos a empezar saludando. Vamos a saludar primero a las damas. Vamos a saludar a Genoveva del Orbe, que está con nosotros. Buenas tardes, Genoveva, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, Genoveva, por favor, habla un poquito más alto, porque no oímos tu saludo. Que no. Hola, ¿cómo están? Ahora sí. También tenemos a la escritora y poetisa Nancy Mejías con nosotros. Buenas tardes, Nancy. Hola, buenas tardes, Virgilio y todos los demás panelistas aquí presentes. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Feliz de estar aquí. Gracias, Nancy. Otro de nuestros invitados especiales en la tarde de hoy, el escritor y poeta Eugenio Fortunato. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, saludos a todos. Lo de poeta y escritor lo vamos a deber, pero bueno, encantado de estar acá y de compartir con ustedes. Gracias. Va manejando y por eso vamos a pasarle
los saludos de inmediato al maestro José Vázquez, que al final del programa tenemos un estreno mundial. Adelante, maestro José Vázquez. Bueno, aquí voy con mi media naranja. Un saludo para nuestra querida poetisas, que están ahí, muy lindas las dos. Bienvenida a este programa y esperamos que deleitarnos con todo el contenido que esta tarde ustedes van a desplegar. Saludos a mi querido José, qué bueno verte por ahí, un abrazo enorme para ti y también a nuestro invitado también especial. Vamos manejando, o sea, vamos a ir a un concierto que tenemos Isabel y yo. Isabel anda conmigo aquí, así que nos vamos a quedar viendo el programa para deleitarnos. Al final tenemos una canción que se llama Hacedores de Cuentos, una que hice esta mañanita, la saqué del horno. Así que me voy a quedar con ustedes escuchándolo y viéndolo a través de Facebook. Y un saludo para todos los que están presentes y que compartan este programa. Un abrazo. Gracias, José. Gracias. Saludos, doña Isabel. Sabemos ahí que van manejando. Doña Isabel, ¿cómo está usted? Qué bueno que está ahí con nosotros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto saludarles. Poetistas y amigos que se hacen presentes. Vamos a disfrutar esta tarde. Gracias. Gracias, doña Isabel. Muchas gracias. Desde Santiago de los Caballeros saludamos al escritor Pablo Nelson, escritor y periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes. Bueno, déjame comenzar, perdónenme, con mi hermano José García por celebrar verlo. Sé que al verlo su salud está mejor, su salud comienza a ser una poesía, comienza a ser un cuento saludable, un cuento para contar en alegría. Bienvenido, José. Saludo a Fortunato, a Nancy Mejía, a mi amiga Genoveva, a Luisa, a los Vázquez, a Vilma y obviamente, como siempre, a los amigos televidentes que comparten con nosotros estos espacios. Un abrazo y pues estamos aquí. Les retiro lo de escritor porque con eso lo ofendo a ustedes. En la UAM me dieron un título, pero me lo regalaron y fue de periodismo. Así que lo demás es una ofensa para ellos, Virgilio. No creo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablito. Luisa se excusó, no va a estar con nosotros en el programa de hoy, ya que le llegó una visita de Nueva York. Tenemos con nosotros de nuevo a mi queridísimo José Enrique García. Qué bueno, José Enrique. Cuánto placer me da que estés con nosotros de nuevo. Yo quiero agradecer especialmente a Genoveva, que fue la que hizo más esfuerzo para que tú estuvieras aquí con nosotros. Así que, Genoveva, de ahora para adelante, ya tú sabes. José Enrique, me da muchísimo placer que estés aquí con nosotros de nuevo. ¿Cómo tú estás? Gracias. Y para mí es un placer y es un alivio. Eso me ayuda mucho a irme recuperando, el poder de recibir los saludos de todos ustedes, de Nancy, a quien conocí recientemente, pero que me ha dejado sumamente impresionante por la capacidad que tiene de producir. A Genoveva, pues Genoveva yo la saludo casi siempre. Genoveva es como familia mía. Es del Orbe y la conozco hace tiempo, su familia desde hace mucho tiempo, a quien tengo mucha admiración también. Un saludo a mi hermano desde chiquito, Pablo Nelson, a los esposos Vázquez que andan manejando y siempre están pendientes y me llaman y se preocupan por mi salud, así como también a doña Vilma, a Luisa, que está excusada hoy, y Virgilio, pues además está a decirte que mi intención y mi deseo es participar en cada programa, pero hay cosas que pueden más que uno, que es la salud. A veces el ánimo y los dolores no me permiten integrarme. Fortunato se ha convertido en un hermano también para mí. No desde chiquito, porque ya lo conocí un poco grande, pero Fortunato es mi hermano también y nos mantenemos siempre en ese ambiente de querer hacer cosas buenas. Así es que mi corazón, un abrazo desde el fondo de mi corazón para todos ustedes, un cariñoso, y vamos a hacer el programa, vamos a ver hasta dónde me da la energía y el ánimo para participar hoy con ustedes. Gracias, José Enrique. Bien, pues vamos a entrar en materia enseguida. Pues habíamos anunciado que vamos a hablar del cuento como género literario.
Así que Genoveva, vamos a empezar contigo. Háblanos sobre el cuento. Creo que me gustaría que hable algo que tú nos has preparado sobre el cuento dominicano. Adelante, Genoveva. Bueno, el tema que voy a abordar es el cuento dominicano y su evolución. Te diré que el cuento dominicano desde sus inicios se ha caracterizado por la prevalencia de una tradición basada en creencias, sucesos históricos, estampas costumbristas y románticas. Entonces, en ese devenir tuvo muchos picos, o sea, etapas de mucho rezagamiento y luego de florecimiento y luego de experimentación. Entonces, se ha movido así cíclicamente y ha ido con los tiempos. Por ejemplo, antes del siglo XIX, el cuento que se consumía a nivel nacional provenía de una tradición escrita europea. Específicamente, su fuente primaria era de España. Y en esa primera etapa tenemos un cuento que se llama El Garito, que fue escrito por Alejandro Angulo Guridi. Ya en el siglo XIX todavía nos manteníamos rezagados con una narrativa costumbrista fundamentada en fábulas, leyendas y tradiciones. Y el autor más destacado de esta modalidad fue César Nicolás Benson con Cosas Añejas. Y para que ustedes tengan una idea de cómo era este asunto, de los rezagados que andábamos, porque ya para ese tiempo Estados Unidos tenía como modelo en su cuentística a Edgar Allan Poe, Francia ya tenía a Maupassant y Rusia tenía a Anton Chekhov. Entonces el siglo XX no sé. Entonces, en el siglo XX, en la primera etapa de ese siglo, los escritores, todo lo que hacían y escribían estaba muy divorciado de la realidad nacional. Todavía seguían con esa corriente romántica. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Tulio M. Cistero, escribió Ciudad Romántica. Ya en la era de Trujillo, de 1930 a 1961, el tema era rural. Y aquí tenemos a escritores como Juan Bosch, Marrero Aristi, Freddy Christoph Castillo, entre otros. Pero este periodo de los años 30 es importante, porque aquí entonces es una época de florecimiento, porque República Dominicana se ubica en una cuentística de vanguardia, y esto es con el gran aporte que hizo Juan Bosch, porque Juan Bosch es considerado como el padre del cuento dominicano. Pero no solo eso, sino que también es él el maestro del cuento hispanoamericano. Y es importante mencionar que Bosch es quien muestra de forma abierta la realidad del país con un discurso narrativo que se fundamenta en la filosofía del humano, o sea, el dolor que siente el hombre, su dolor, el abatimiento, el cuestionamiento. De ahí que cuando nos enfrentamos a una lectura de Bosch, significa que estamos encontrando un discurso ético, moral, estético, pues sus personajes conducen a distintos matices del hombre frente al maltrato y sus salidas ante el abuso, ya sea por vía sobrenatural o deliberado pesimismo. Otra vez, en los años 40, el cuento recae totalmente, y quizás es un hecho histórico o político, que es el afianzamiento de la dictadura de Trujillo, que no contribuyó mucho con ello, porque si recordamos un poco, no había libertad de expresión. O sea, a finales de los 50, otra vez el cuento renace, y es con Virgilio Díaz Grullón, con su cuento Un día cualquiera, y fue premiado a nivel nacional, Premio Nacional de Literatura en 1958. Entonces, en los años 60 tenemos un contexto histórico, que es el asesinato de Trujillo. ¿Qué pasa con los escritores? Ellos, de alguna manera, estaban ya rechazando todo lo que es el tema del pasado, lo rural. Ahora da un giro la temática abordada por ellos, porque se fundamentó en darle importancia a la ciudad, a la fábrica, al hombre de la ciudad, al urbano, a la lucha y la liberación. Y es que por primera vez se respira aires de libertad de expresión.
Y aquí tenemos autores de la talla de Aida Cartagena de Portalatín, Irma Contreras, Virgilio Díaz Rullón, Marcio Veloz Magiolo, entre otros. En los años 1961 al 78 también fue de mucho auge la cuentística, porque surgieron grupos culturales y literarios como La Máscara, El Puño, La Antorcha, La Isla y el Movimiento Cultural Universitario, que surgió a raíz de la Guerra del 65, y su participación en todo lo que es la cuentística fue interesante por el discurso urbano que ellos emplearon. Y aquí tenemos autores como René del Risco Bermúdez, con Ahora que voy el botón, y Miguel Alfonseca, escribió Delicatessen. Según Pedro Peis, que es también un gran cuentista dominicano, hablando del Risco y Alfonseca, dice lo siguiente: lograron dar una particular visión del mundo y fueron conscientes de que solo la persecución de un aliento lírico en los costados de la ficción es capaz de forjar una atmósfera literaria inolvidable y de subvertir el lenguaje y al mismo tiempo de enriquecer la cadencia, la tensión interna de la estructura narrativa. En los años 70, el contexto que tenemos, bueno, la época de Balaguer. Entonces, ¿qué hacen los escritores en esta época? Entonces, los años 70 se caracterizaron por una cuentística que buscaba darle luz a un pueblo que estaba frenado en sus aspiraciones y cambios sociales. No era muy simple los 12 años de Balaguer y toda esa problemática social que había. Entonces, aquí hay escritores como José Alcántara Almanzar con El día del concierto, Diógenes Valdés con El silencio del caracol, y Pedro Peis con Pormenores de una servidumbre. En los años 80 también está lo siguiente: hubo cambios también en el contexto político. Fue la firma del Fondo Monetario Internacional, eso trajo mucho problema en el país. En 1984, eso fue la época de Salvador Jorge Blanco. Entonces, ¿qué pasa con muchos escritores? Se da la diáspora a los Estados Unidos. Pero hay un hecho interesante que en la cuentística se da lo siguiente: hay una ruptura con lo ideológico y la circunstancia histórica, y se pasó del cuento al relato. Entonces estamos viendo que se está entrando en una etapa de experimentación. Entonces se hace un uso sistemático de una prosa poética con un registro expresivo metafísico. Entonces ahora entran nuevos elementos. Aparte de eso, se empiezan a interceptar dentro de la obra técnicas narrativas como flashback, apuntes, intersectan también dentro del texto artículos de periódico. Y dentro de este grupo de autores tenemos a René Soriano y Pedro Antonio Valdés. En los años 90, aquí hay un dato interesante que es los escritores de la diáspora. Empezamos a enterarnos y a ver el papel que está jugando la literatura dominicana fuera del país. Y en este grupo está Junot Díaz, que es uno de los escritores más destacados de la diáspora. Y el aporte que empezaron a hacer a la cuentística es que se empiezan a desarrollar textos breves, minicuentos, microrelatos, y se adoptan giros expresivos donde se emplea la voz en primera persona. Y también se empiezan a entrar dentro de los cuentos elementos influenciados por el realismo sucio de Raymond Carver, un autor norteamericano minimalista, y también tópicos propios del existencialismo tardío de Miller y de Capote. Según le he ido mencionando, ustedes pueden notar cómo van incidiendo todos estos cambios históricos, políticos, que en un momento ellos quieren retirar todo lo que tiene que ver con el contexto ideológico, pero en otro momento lo quieren retomar. En otro ya están cansados del costumbrismo, la fábula y el romanticismo, entonces entran en la experimentación. Entonces, en el siglo XXI, la cuentística cambia bastante y entra ya en lo que es la influencia de todos los aspectos sociales, culturales e ideológicos del momento. Entonces el dominicano va acunando todo eso que llega. Y ahí surgen varias tendencias. Por ejemplo, una tendencia estética es que se hace muchos haiku, microrelatos,
Y la tendencia ideológica es el tema feminista. Entonces, muchas escritoras empiezan a abordar ese tema, como Ángela Hernández, Aurora Arias, y también escritores de la diáspora, como Kiani Antigua, Eduardo La Antigua y José Acosta. La tendencia literaria del momento, del siglo XXI, es la autoficción, la autobiografía, la crónica y los relatos no ficcionales. Y luego otra tendencia que pienso muy influenciada por la ficción, que es el pulp fiction. Es interesante porque lo que ellos hacen es que hacen una adecuación de una perspectiva utópica y la adecuan a un tipo posturbano. Y no solo eso, sino que hacen una descripción de acciones con personajes que con frecuencia son oriundos de un archivo mítico, mitológico, vernáculo. Es decir, hacen una mezcla de la ficción con algún tema propio de la mitología del pueblo y lo insertan dentro del cuento. Y luego está otra tendencia que es cyberpunk, que ahí es ciencia ficción pura y hacen una desconstrucción de los valores, de la historia, y todo se fundamenta en la ficción. Entonces, con todo esto estamos viendo cómo el cuento ha ido evolucionando y ha ido dejando como su valor agregado a lo que es la literatura en Hispanoamérica, no solamente aquí en el Caribe, porque estamos viendo que nos estamos dando a conocer fuera y también dentro estamos innovando bastante cada vez para tener una mejor cuentística. Hasta ahí es todo lo que estuve viendo de la evolución del cuento. Y algo interesantísimo es que dentro de lo que es la cuentística, República Dominicana tiene un sitial importante y es el gran aporte que hizo Juan Bosch con el cuento. Bien, gracias Genoveva, excelente exposición, muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir con nuestros panelistas. Esta vez vamos a pasarle los micrófonos a José Enrique García. José Enrique García no le gusta que le digan que él es escritor, pero ha escrito varios libros. Aquí hay 2 de ellos, que inclusive me lo ha dedicado y todo. José Enrique, en realidad, tomé la dedicatoria y todo, José Enrique García. José Enrique, tengo 2 de tus libros aquí. Uno es Barbojos, el otro Semí. Cuéntanos, José Enrique, si alguno de tus cuentos quedamos fuera de cámara que tú nos vas a leer uno de tus cuentos. Adelante, José Enrique. Gracias, Virgilio. Yo primero me gustaría felicitar a Genoveva por la exposición que hizo, que es extraordinario. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene este programa, y es que nosotros crecemos, aprendemos cada vez con todo, unos con otros, vamos aprendiendo, porque la verdad que lo que ella ha hecho hoy es algo bien interesante, muy interesante. A mí me gustaría, Virgilio, leer lo que dicen realmente que es el cuento como género literario, porque se ha hablado de un movimiento de la cuentística dominicana, pero el cuento en sí, según la descripción que tengo aquí, dice que el cuento es una narración imaginaria, más o menos breve, que se caracteriza por su intensidad. En el cuento, los personajes aparecen generalmente ya definidos y no sufren transformaciones internas durante el desarrollo de la trama. Esta se centra casi siempre en un mismo espacio y no abarca un gran lapso de tiempo. Sin embargo, es posible encontrar narraciones breves que comprenden muchos años o que se desarrollan en varios países. En estos casos, lo que les da el carácter de cuento es su brevedad, concisión en la descripción de las situaciones y la simplicidad del tema. Usualmente, en un cuento es evidente lo que el autor ha querido expresar. Esa más o menos es la definición de cuento, para que nosotros tengamos ya la idea global de cuento. Y el cuentecito que yo quería leer es un cuentecito muy breve, que no te lo he mandado todavía, Fortunato,
Creo que se lo leí a Genoveva, pero no es, se llama Desengaño, dura menos de 2 minutos, dice. Y dice así: el brillo de los ojos de Cocheo rompían la oscuridad. Quieto, sin pestañear, estaba tenso. No se movía. Observaba con todos sus instintos a la que entendía sería su presa. Y al darse cuenta de que la presa permanecía estática, se decidió a avanzar lentamente, poco a poco, evitando el roce de su cuerpo con algún mueble. Había cortado su cola recogida entre sus patas. Cocheo tenía la ventaja de ver en la oscuridad y poder usar el factor sorpresa. Sería su gran noche. Usando todo su reflejo, la flexibilidad y elasticidad de sus tendones y músculos, dio el salto definitivo. ¡Puf! Al tener el ratón entre sus fauces, su desengaño fue total. Rodaron a su lado 2 baterías AA. Ese es el cuentecito. Bravo, José Enrique. Excelente. Bien, vamos a seguir con nuestros panelistas. Antes de concluir, dejarle establecido al panel, porque ya yo he insistido en eso muchas veces. Yo creo que, como bien dijo Fortunato ahorita, nosotros, a mí no me cabe por lo menos yo no asimilo eso de que escritor, yo creo que yo soy un decidor de cosas. Un decidor de cosas, y la última cosa que acabo de decir está puesta en Amazon, la voy a poner en circulación aquí en Miami. Se llama Sueños en Sepia, que viene siendo con lo que es una novela. Lo que yo entiendo que es una novela, lo que me ha salido, el atrevimiento mío de hacer una novela. Está en Amazon, se llama Sueños en Sepia. Se basa, el espacio de la zona colonial y la época es nuestra historia desde la independencia hasta la salida de las tropas americanas en el 24, en 1924. Y ahí se desarrollan mis personajes con todas sus fábulas y toda esa creación de sueños, toda esa fantasía. Entonces yo lo invito yo voy a seguir disfrutando del programa, así es que gracias de todas maneras, Virgilio. Gracias a ti, José Enrique. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo para estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Eugenio Fortunato. Eugenio es el autor de Rimas y Picardías. Este libro iba a tener otro título, según nos estuvo diciendo Eugenio. Buenas tardes, Eugenio. Qué bueno que está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes otra vez. Yo estoy impresionado y deleitado con la exposición de Genoveva y con el cuento de José, y a la expectativa del cuento de Nancy, que es una verdadera escritora. Nosotros, fíjate, a mí me gusta el cuento. Yo escribí ese libro de rimas, soy un rimador más que poeta, y claro, poeta porque las rimas está dentro de la poesía, pero me gusta el cuento por lo que decía José Enrique, por la brevedad, porque uno puede contar su historia rápido y no tener que extenderse mucho. Yo no creo que yo pueda escribir una novela ni un cuento de 20 páginas, pero bueno. Yo voy a leer brevemente, traje 2 cuentos, vamos a dejar uno para luego. Yo voy a leer un cuento que escribí en estos días a propósito de lo que está sucediendo en el mundo. Este cuento se llama 3 horas. Y voy para allá y me pongo los lentes, porque después de los 65 no se lee sin lentes. Dice, 3 horas. Las voces que discutían en algún lugar fuera de la casa la despertaron. Miró la hora en su teléfono y las pronunció entre labios. 3:46. En ese preciso instante escuchó las detonaciones, secas, seguidas, hasta 5 llegó a contar. Cuando despertó a su marido, ya había silencio alrededor. A lo lejos, solo se escuchaba el sonido de sirenas acercándose. Hilario, había personas disparando ahí afuera. ¿Qué hora es? Son casi las 4.
No sé cómo no lo escuchaste. Fue una discusión horrible, seguida de una balacera. Tú tienes un sueño tan pesado. Mañana nos enteraremos. Las sirenas se silenciaron. Por entre las cortinas se percibían las luces de carros policiales y ambulancias. ¿Tú crees que hayan matado a alguien? No lo pongo en dudas. Este barrio se fue a la mierda. Nos tenemos que mudar de aquí antes de que el niño esté en edad escolar. Él seguía en la cama mientras ella intentaba ver algo por entre las cortinas venecianas que cubrían la ventana de la habitación. Ya ven a acostarte, mañana nos enteraremos, repitió. Voy a ver al niño. En la semioscuridad caminó hasta la habitación contigua, dio un vistazo desde la puerta y respiró con alivio. Volvió a meterse a la cama. Su marido, para su envidia, y como siempre, ya se había vuelto a dormir. Al igual que todas las mañanas, se despertó con el beso de despedida. Aspiró el olor del café que él había puesto a colar. Luego de estirar el cuerpo, se sentó en el borde. Que tengas un buen día, mi amor. Igual tú y el niño. Luego me llamas y me cuentas qué averiguas sobre el lío de anoche. Ok, alcanzó a decir antes de escuchar la puerta cerrarse. Sentía deseos de orinar, pero decidió ir a darle un beso a su hijo antes. Él encendió el vehículo, miró la hora. 6:46. Magulló entre labios. Subió el volumen de la radio, sintonizado en la noticia, y no llegó a escuchar el desgarrador grito de dolor de su mujer. Bravo, bravo, bravo. Eugenio Fortunato. Eugenio, ese está aquí en este libro, en rimas. No, ahí no hay ninguno de los. Ahí hay solo un cuento hecho en rimas, que se llama Doña Rosa. Fue un intento raro que yo hice, una historia totalmente en rimas. Pero okay. No, ese cuento no está ahí. Yo no he publicado cuentos en libros todavía. Ok. Este es un cuento a propósito de lo que está pasando con las armas y las balas perdidas, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Excelente. Gracias. Gracias, Eugenio. Nancy Mejías. Nancy Mejías. Tenemos que Nancy Mejías es una persona que ¿cómo diría yo? Multicultural, multifacética, en el sentido de que tiene ejercita varios artes. Entre ellos es poeta, escritora. Ella también la fotografía artística, que estuvimos hablando en el programa anterior. Buenas tardes, Nancy, gracias por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. No, tal como dije ahorita, gracias a ti. La verdad que, Virgilio, este programa está buenísimo. Cada vez que vengo me gusta más. La verdad que la exposición de Genoveva eso fue una cátedra. Eso fue una cátedra de la cual voy a tener que comunicarme con ella otra vez para que me dé esos datos para estudiar más, porque definitivamente necesito estudiar mucho sobre sobre los cuentos dominicanos y los escritores dominicanos. José, o sea, para mí es dificilísimo hacer un cuento chistoso, y ese cuento tan resumido, tan chiquito, un círculo perfecto que, bueno, me morí de la risa. Y Eugenio, conozco ya por otro cuento, porque yo conozco otro cuento tuyo también, que me gustó mucho, ¿verdad? De una señora en un carro con un hijo, y ese también, o sea, un honor estar aquí con ustedes, de verdad. Y... Gracias. Nancy, entonces, ¿tú no vas a leer uno de tus cuentos, tengo entendido? Sí, yo tengo un cuento en esa antología de la editora Ediciones Aguamiel, y nada, no es chistoso, lamentablemente los cuentos míos son como siempre de tragedia, pero no es a propósito. Pero ahí va. El cuento se llama La Mosca. Hoy apareció una mosca. Vuela en zigzag por la cocina. Rodea la basura, las frutas y la comida de mi perro. No sé de dónde vino. Acá vivimos encerrados con el ventilador constante a 20 grados centígrados. Una malla cubre el balcón.
Afuera quedan lagartos, mosquitos, arañas y hasta hoy las moscas. Hace un rato sentí el zumbido en la oreja. Creo que me quiere decir algo. Como cuando mi perro mueve la cola y no deja de ladrar hasta que atienda los vómitos, la mierda o el pis que deja sobre el Wee Pad. O cuando escucha a mi vecino Bob salir o entrar de su departamento. Veo por las rejillas su cuerpo encorvado, sus zapatos negros ortopédicos, mientras arrastra una canastilla de ruedas grande. El olor a alfombra vieja y húmeda lo acompaña y lo esparce por el pasillo. Las veces que me encuentro a Bob, apenas puede levantar sus ojos azules por los espejuelos. Se esfuerza por sonreír mientras pronuncio un good morning estilo Miami, caribeño y soleado. Su piel se ha vuelto translúcida y sus huesos cada vez más finos. En 16 años no he visto a nadie más entrar ni salir de su casa. Mientras tanto, las paredes huecas que nos separan tienen que aguantar a mi familia, la visita de los primos, mis amigos, la música sabatina del ritual de limpieza, los gritos de mi marido cuando toma y el ladrido de mi perro. No nos hemos preocupado por conocernos, pero sabemos mucho el uno del otro. En diciembre decora su ventana con un candelabro de 9 velas. Yo fijo una corona de flores de Pascua en la puerta. De lunes a viernes, él come en el club. Siempre llega con una bolsa de papel engrasada. De mi casa sale a diario el olor a sofrito, café y caldo. A veces me encuentro con un panfleto en la perilla de la puerta. Alcohólicos Anónimos. Recorro el pasillo y me sorprende que las demás perillas están vacías. Hasta hace una semana, cuando ocurrió de nuevo, pasé por el departamento de Bob y vi sus dedos cerrar las cortinas de su ventana. El zumbido me vuelve a pasar por el lado. Limpio el envase de comida de mi perro. Empieza a ladrar. Cierro la bolsa de basura para tirarla afuera. Voy a abrir la puerta, pero escucho pasos. Me acerco a la mirilla y un paramédico saca a Bob, el cuerpo cubierto con una sábana negra, las suelas gruesas de sus zapatos diciéndome adiós y unas moscas acompañándolos por el pasillo. Bravo. Gracias. Bravo, Nancy. Excelente. Qué bien, qué bien. Gracias, Nancy. Gracias, excelente. A ustedes. Gracias, Nancy. Miren, señores, vamos a saludar unas cuantas personas que se han hecho presentes por el chat. Y porque es importante que saludemos a varias personas que se han hecho presentes. Tenemos que Lucas Gómez desde Pensilvania está con nosotros. Bimba bajó desde la segunda planta. El doctor Orlando Valdés está ahí con nosotros, que le voy a hablar algo Orlando Valdés está con nosotros, pero también está Osvaldo Fernández, el doctor Osvaldo Fernández también está con nosotros. Francis Casey está con nosotros. Awesome, that was great, Nancy. Y la profesora Alba Weber. Miren, señores, vamos a leer un comentario del doctor Osvaldo Fernández. Exponer en poco tiempo, de una forma concisa, la evolución de la cuentística dominicana a través del tiempo es una tarea difícil. Felicito a Genoveva por ofrecernos una exposición que cubrió los diversos aspectos históricos y de estilo de manera magistral. Mis felicitaciones a Genoveva y gracias a Virgilio por esta oportunidad. Eso lo escribió el doctor Osvaldo Fernández, que ya él escribió un libro en tiempo imperfecto, en el tiempo imperfecto, que vamos a tener como invitado a Osvaldo el viernes 24, que vamos a estar hablando de su nueva obra y ya lo tenemos confirmado como invitado especial, de modo pues que de igual forma todos los panelistas invitados también a participar con nosotros.
Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros. Pablo dice que no es escritor, que le dieron un título universitario. Pablo, buenas tardes de nuevo. Bueno, buenas tardes, Virgilio. Realmente lo primero que debo decir es que me siento maravillado, me siento en una cátedra de relato, de cuentos, maravillado. Felicitaciones a José, a Fortunato, a Nancy, Genoveva. Yo también acierto con los demás brillantes. Y de hecho, te pido que me la envíe inmediatamente mi programa, me la envíe por WhatsApp. Quiero hacer 3 cosas, hacer mención. Primero, voy a hacer mención que tengo aquí el libro de Genoveva, Entre Silencio, y lo más que voy a decir que de ese libro acabo de vender uno, que ya tengo un amigo aquí que está viendo el programa conmigo, y lo cogió, lo vio, y me dijo, yo necesito uno, está vendido uno, no es el mío, pero Amazon. No, yo no compro por Amazon, no me gusta porque pierdo contacto con la realidad, no me gusta comprar por Amazon. Lo otro es que veo, para no quedarme mudo, agarré los libros que tengo, entonces yo encontré este libro, se llama Cuento y Poesía de Hispanoamérica, antología, escrita por Apolinar Núñez y Carlos Fernández Rocha. Me encantó encontrar un cuento con el cual me identifico 100% plenamente, me siento sertón en aquello ahora que vuelvo de René de Rico Bermúdez. Y finalmente también vi el libro de cuentos escrito en el exilio del profesor Juan Bosch, y en la página 7 hay un cuento titulado Los Amos, donde está Don Pío y está Don Cristino. Pues, ¿qué pasa? Que mi padre fue el Cristino de Don Pío. Mi padre fue el finquero de Emilio Rodríguez de Morici, y la realidad fue la misma. Sí, cuando lean Los Amos, están leyendo también la historia de mi padre. Triste, pero bueno, así son esos grandes escritores que tienen algunos de ellos tienen esa característica intelectual grandísima, elocuente y universal, pero le falta esa parte humana que es la fuente de la vida. Lo dejo ahí para no seguir y emocionarme más. Muchísimas gracias, maravillado de compartir con ustedes este espacio y ser pues un televidente más. Gracias, Pablito. Bien, señores, tenemos que ir a una pausa para identificar nuestra emisora, de modo pues que vamos a regresar en unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señores, pues vamos ahora a la segunda parte de nuestro programa. Recuerden, nuestra directora de Relaciones Públicas les recuerda que por favor den share o compartir. Genoveva, quisiéramos que tú, si eres tan amable, y nos lea uno de tus cuentos, Genoveva, de uno de tus libros. A ver, ¿qué cuento? ¿De cuál de tus libros vas a leer? Deja ver si es uno que yo tengo aquí de los tuyos. Adelante, Genoveva. Yo escribí un compendio de cuentos que se llama Hola tú y otros cuentos cortos. Yo le puedo leer un cuento que se llama Alexa. Alexa, al principio no te lo niego, me eras invisible, no me importabas. Ah, ese aparatico, qué cosa. Todos con ella están engolosinados. Alexa, ¿qué hora es? Alexa, Play Shakira. El tiempo. Fuiste entrando en nuestra vida como un miembro activo de la familia. Pregúntale a Alexa.
Llenaste de soledad con música, días feriados, cumpleaños de los niños, el tiempo de las recetas en el horno. Cumpliste con estar y ser llamada en cualquier rito con suave voz. Pero, ¿acaso aprendiste a amar o a ser amada? ¿O simplemente acatas órdenes? ¿Acaso llevas información de nosotros a otro lado y aquí tontamente nos quedamos sin saber de ti en lo profundo de nuestras almas? Son tantas cosas que he pensado, Alexa, de ti. Play Vivaldi, Alexa. Bien, ahí está. Bien. Vamos a ver si día de esto hay que sacarle otro poema a Google. Porque igual que Alexa también tenemos a Google. Increíble. Bien, excelente. Gracias, Genoveva. Miren, señores, también Genoveva tiene otro libro, aparte del que dijo Pablo. Íntimos. Ese es de Genoveva del Orbe. Ese está disponible en Amazon, señores. Así que todos estos libros que yo le he estado enseñando, lo de José Enrique, Rimas de Fortunato, de Eugenio, están en Amazon. Bien, señores, pasamos con Eugenio de nuevo. Eugenio, dinos, tú nos vas a leer otro de tus cuentos. Adelante, Eugenio. Encendiendo el micrófono primero, Eugenio, por favor. Eugenio, enciende el micrófono primero, please. Sin micrófono no me pueden escuchar. Sí, voy a leerle un cuentecito que se llama En la madrugada. Y dice así: a dormir, que mañana hay clases, gritaba mi madre. A ver si se duermen antes de que vengan los muertos y se los lleven. Ella daba una palmada. Luego de hacer pipí, todos nos metíamos bajo el mosquitero. La firmeza del bastidor ya no existía cuando heredamos la cama. Los cuatro nos apilábamos sin querer en una especie de hueco formado en el centro que, de no ser por el piso, quién sabe hasta dónde había llegado. La colchoneta, además de seguirle el juego a los extendidos alambres, había formado bolas de guata que se metían entre las costillas. El sudor y los orines nuevos multiplicaban los viejos olores atrapados en el camastro. El cuchicheo y los empujones terminaban tan pronto se apagaba la última luz de la casa. Con la oscuridad llegaban los muertos a montar guardias en la habitación, listos para atacar al que osara hablar o moverse. Cuando la vista se adaptaba y la luz de la luna se colaba por las persianas, se les podía ver caminar por los alrededores o plegarse a las paredes y moverse lentamente tratando de pasar desapercibidos. No sabría decir qué hora era. Cuando los muertos acechan, para uno, cualquier hora es de madrugada. Levanté un poco el mosquitero luego de escudriñar la habitación y no ver a ninguno en los alrededores. Me disponía a levantarme cuando me asaltó la idea de que quizás me estaban tendiendo una trampa. Ellos tenían años esperando y no habían podido atrapar a ninguno de nosotros. Uno de mis amigos me había contado cómo ellos, los muertos, se habían llevado a un primo del compadre del hermano de una de las vecinas de sus abuelos por malcriado. Ya me dolía el bajo vientre de tanto aguantar los orines. Y como decía mamá, con 8 años ya casi era un hombre para estar orinándome en la cama. Pero a los muertos no les importaba la edad, así que de seguro me estarían esperando en el baño o a mi regreso. Tenía deseo de rezar un Padre Nuestro, pero recordé que en el catecismo me dijeron que los muertos solo escuchan los rezos de los adultos o de los niños que siempre se portaban bien. Y yo, como casi todos los días había tenido malos pensamientos para mis hermanos, no calificaba. En la mañana, cuando mamá fue a despertarnos, se paró en el charco de orina que había frente a la cama. Al escucharla decir ¡carajo!, enseguida le dije la verdad. Fue uno de los muertos, yo lo vi en la madrugada. ¿Qué muertos ni qué 8 cuartos? Los muertos no salen, ni mucho menos se hacen pipí. Hizo una pausa, quizás pensando en lo que había dicho, y con una voz menos firme, pero con formalidad gritó:
párese a buscar con qué limpiar esto. Y ustedes al baño. Salió del cuarto murmurando entre dientes. Dice muerto en la madrugada. Bravo. Bravo, Eugenio. Excelente, Eugenio. Gracias, excelente. Gracias. Bien. Nancy, vamos a hablar en estos momentos. Me gustaría, no sé, después pasamos contigo, José Enrique. Pero, Nancy, otra de las formas artísticas que tú practicas es la fotografía artística. Ujú. Cuéntame esto. Tú me habías hablado de que próximamente se iba a presentar, creo que fue el 4 de junio, una actividad. Y yo tengo un grupo de fotografías que quisiera pasar mientras tú nos hablas de ese otro arte que tú practicas. Adelante, Ok. Nancy. Bueno, antes que nada, lo del 4 de junio se tuvo que suspender por la lluvia, por la tormenta. Pero te puedo hablar, sí, de la fotografía. Nada, o sea, yo hace un par de años, y yo creo que es la misma inquietud que de contar, de decir cosas, ¿verdad? Compré una cámara y empecé a tomar fotos. Y nada, yo desde ese momento no he podido, ¿verdad?, de deshacerme de ella y deshacerme de ese deseo de contar, además de escribiendo, pero de contar a través de imágenes. Y yo creo que parte de las fotografías que te traje hoy, algunas de ellas son precisamente de una comunidad cerca de la capital. Lo de la capital yo no lo entiendo mucho, o sea, de la geografía no lo entiendo mucho, pero sé que es una comunidad que le dicen el Peje. Entonces ellos tienen, durante la época de carnaval, ellos se hacen sus propios disfraces y ese tipo de cosas, y le dicen, son como los negros de la joya, así es que se llaman, en esta comunidad del Peje, cerca de la capital. Y nada, algunas de las fotos que yo te envié hoy son esas. No sé si le está pasando o qué, no sé. Sí, ahora mismo estoy pasando algunas de ellas que son precisamente, que reflejan algunos aspectos carnavalescos. Ok. Bien. Ok, gracias, Nancy. Y sí, ¿sabe que estaba lamentado? Yo dije que no pude ir a la actividad, pero cuando la vuelvan a repetir, me manda los afiches para nosotros anunciarla por aquí. Claro que sí. No, pero también estamos armando, pero esto en la capital, en el centro de la imagen. Yo soy miembro de un grupo de fotografía de allá que se llama Sumergidos, y estamos armando una exposición, yo creo que para septiembre, allá en la capital también. Ok. Gracias, Nancy. José Enrique García, desde Sunrise, Florida. Sí, adelante, José Enrique. Virgilio, gracias, Virgilio. Yo quiero enfatizar un poquito sobre sobre un aspecto que es muy importante y que Nancy al principio del programa o fuera de cámara hablaba de que es importante estructurar los mecanismos para dar a conocer tanto a los escritores, los pintores, todo el dominicano que hace arte, que se proyecta aquí en lo que es la cultura y la literatura y esas cosas. Y me gustaría que tanto Genoveva como Fortunato dieran información en cuanto a una serie de talleres que se producen en los cuales ellos están participando. Y mañana precisamente hay un taller que me gustaría que Fortunato diera la información de ese taller que se va a realizar aquí cerca en Hollywood, creo, en la playa de Hollywood. Y dejar la idea a la audiencia, no solamente al panel, sino a la audiencia, de que hay que producir, hay que mantenerse en producción, hay que dejar salir lo que uno siente, los sentimientos de uno, sea a través de la pintura, de la poesía. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho en que no nos gustan los títulos, no nos gustan lo académico y esas cosas. Creemos en la expresión expresión sencilla y pura de la gente, de todo el que puede hacerlo, del que lo hace.
y con mucho respeto a las personas que han dedicado su tiempo a prepararse, a estudiar en la universidad, a obtener lo que son sus grados como profesores y esas cosas que tienen para nosotros mucho respeto para ellos. Pero sí reconocemos que tenemos toda la necesidad y el derecho de producir las cosas que sentimos, dejarlas salir, darle curso y dejar salir esas cosas. Entonces yo le pido a Fortunato y a Genoveva que nos informen sobre los talleres y sobre las cosas que se están llevando a cabo, en las cuales ellos participan, en los sitios donde ellos se han hecho en grupo, donde se han afiliado a grupos de literatura y esas cosas. Bien, adelante Eugenio y Genoveva, denos la información sobre los talleres. Nancy, Eugenio. Nancy ya tiene información. Bueno. Nancy. Lo grande, yo sé lo que es y yo me anoté hoy. Yo sé. Qué bueno. Sí. Fíjate, nosotros queremos hacer una invitación a toda la gente que tenga, a todas las personas que tengan inquietudes de escribir, que les guste, que quieran poner en papel y sus ideas y hacer sus cuentos. No, nosotros, por ejemplo, Nancy y yo nos hemos formado escribiendo cuentos en talleres. Uh-huh. O sea, decidimos un día participar en un taller y recuerdo que una vez coincidimos Nancy y yo en un taller truncado por la pandemia, casualmente, que no se llegó a desarrollar, pero es importante participar en los talleres porque uno empieza a conocer la forma en que debe escribirse, por ejemplo, un cuento. Y uno pues empieza a sacar lo que uno tiene. El taller de mañana es un taller de creatividad. Va a ser algo sencillo, va a ser dictado por una profesora universitaria venezolana que se llama Belén González. Y nada, es algo para divertirse. Invitamos a la gente a que vaya. Pueden llamarme a mi teléfono y le doy la información para participar. Va a ser de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde en Hollywood. Uh-huh. ¿Cómo se llama el hotel? En Margaritaville. Sí, en el 9º piso. A partir de las 10, ahí va a estar la poeta y catedrática Genoveva del Orbe con nosotros. Va a estar Nancy, vamos a estar un grupo de nosotros. Nancy puede hablar sobre un grupo. Yo pertenezco a un taller que se llama Graciela Zarcone y lleva ese nombre porque una compañera del grupo murió, fue una de las primeras víctimas del COVID. Uh-huh. Y ella introdujo mis cuentos a Argentina. Y entonces hay un par de emisoras y hay un grupo de gente allá que disfrutan, que le encantan mis cuentos, que me llaman y me piden cuentos para que le envíe todas las cosas. Entonces, es importante, y es importante. Nancy, es sumamente interesante lo de Nancy, porque Nancy, por ejemplo, se ha movido siempre en un ambiente fuera de lo que ha sido la comunidad dominicana, y ahora se ha ido integrando. Pero eso le da a uno una diferente perspectiva sobre el trabajo y sobre los cuentos. Nosotros tendemos, tendemos a pensar en términos literarios que lo de nuestro país no es bueno. Muchos de nosotros decimos no, porque allá no se escribe, no, porque cualquier cosa. Y cuando tú te reúnes y participas en otros talleres con personas de otros países, te das cuenta de que hay un gran valor literario en la literatura dominicana. Y es lo mejor, Eugenio, perdona que interrumpa, pero que uno solamente puede escribir de lo que sabe. O sea, yo siento que uno escribe mejor cuando escribe de lo que sabe, de esa dominicanidad. Y yo, la recepción o el feedback que yo tengo de los otros escritores del taller, cuando escribo, por ejemplo, de mi niñez, porque yo me crié en Nueva York, cuando escribo sobre eso, cuando escribo lo de Luz María Unisex, que hay mucho elemento dominicano,
Eso es lo que llama la atención y eso es lo que engancha, porque es el lenguaje que yo conozco. ¿Tú me entiendes? Entonces, nada, eso de que tenemos que valorar mucho lo que somos, totalmente 100% de acuerdo. Bien, señores, lamentablemente, pues, el tiempo se nos ha acabado, pero queremos informar que este tipo de noche de literatura y poesías, que es lo que le llamamos a este encuentro, lo vamos a hacer por lo menos una vez al mes. Ya tenemos confirmada la participación de Genoveva, de José Enrique, de Eugenio, de Nancy. Pablo ya es parte ya fija de nuestros copresentadores, pero ya hemos llegado al final. Recuerden que el 24 tenemos ya confirmado a Osvaldo Fernández por aquí. Vamos a presentar su libro. Los números. Señores, muchísimas gracias, Genoveva. Los números. Los números. Dime, Pablo. Los números de la canción de José. Sí. Tenemos quédense ahí. Quédense ahí. El programa ya terminó. Bueno, terminó la parte de la tertulia, pero vamos a cerrar con una canción. Después de la canción, así que quédense ahí, es que damos el total. Quédense ahí. Gracias, Genoveva. Gracias, José Enrique. Gracias, Eugenio. Gracias, Nancy. Gracias, Pablo Rodríguez. Compartan, den share o compartir. Y ya ustedes saben que nada, vamos a estar por aquí una vez al mes. Y vamos ahora, Vilma, después de la canción vamos. Okay. Con mucho gusto regresamos contigo, Vilma. Okay. Pero ahora el maestro José Vázquez nos mandó una canción preciosísima, que ustedes la van a ver. Él la tituló Hacedores de Cuentos. Y con esa vamos a cerrar el programa, pero después de la canción, por eso vuelvo y le repito, quédense ahí, porque después de la canción, recuerden, todavía tenemos tiempo para dar share o compartir. Así que, señoras y señores, vamos ahora a disfrutar de la canción estreno mundial del maestro José Vázquez, Hacedor de Cuentos. Disfrutemos. Recuerdo que mi mamá muchos cuentos me contaba, historias maravillosas que ella misma se inventaba. Y mientras ella contaba, el sueño me dominaba. Y al otro día muy feliz, muy tempranito yo despertaba. Y al otro día muy feliz, muy tempranito me despertaba. También recuerdo en el barrio un tipo que hacía cuentos en la esquina, en los velorios, mientras velaban el muerto. Una reza, un rosario, con pena y con sentimiento, y la gente afuera sonriendo con el tipo de los cuentos. Había otro escritor también que se vivía del cuento, aunque nunca trabajaba, siempre se andaba sonriendo, haciendo muchas maromas, sin tener ningún tormento. Ese tipo se la buscaba, viviendo de los cuentos. Ay, felicito a todo aquel que sabe escribir los cuentos de historias imaginadas con magistral sentimiento, pues no es fácil coger un lápiz e inventar un argumento de historias a veces ciertas o inventadas en un momento, de historias a veces ciertas o inventadas en un momento. ¿Qué niño no ha sido feliz cuando lo duermen con un cuento? Aunque hay mucha gente que sabe hacer cuentos y vivir el cuento, pero felicito a todo escritor que se dispone a hacer un argumento. Había otro tipo también que se vivía del cuento, aunque
aunque nunca trabajaba, siempre andaba sonriendo, haciendo muchas maromas, sin tener ningún tormento. Es que el tiempo se la buscaba, pidiendo por hacer cuento. Ay, felicito a todo aquel que sabe escribir los cuentos, historias imaginadas con magistral sentimiento. Pues no es fácil coger un lápiz e inventar un argumento, historias a veces ciertas o inventadas en un momento. Hay un cuento para yo dormir, un cuentecito para yo dormir, para levantar al otro día feliz, para levantarme al otro día feliz. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Excelente maestro Vázquez, excelente maestro José Vázquez. Bien, señores, pues antes de terminar ya oficialmente, aquí tenemos, wow, nuestra copresentadora Vilma. 20.084. 20.084 personas se hicieron presentes en el día de hoy. Respondieron, es que cuando tenemos los poetas aquí siempre excelente. La audiencia rompe récord cuando tenemos los poetas aquí. Qué bien, gracias. Señores, pues nada, hemos llegado al final. Eugenio, de nuevo, gracias. Genoveva, gracias. Nancy. A ti. José Enrique, excelente como siempre, José Enrique García. Y Pablo Nelson Rodríguez, que sacó un tiempo especial, Pablo Nelson Rodríguez, porque Pablo nunca se hace presente, casi nunca se hace presente los viernes, por la cantidad y diversidad de actividades que tiene Pablo Nelson Rodríguez en Santiago. ¿Usted me entiende? Señor Panel, buenas noches, ha sido un placer. Nos seguimos viendo. Excelente. Bueno, la audiencia ahí lo dice. Señores, como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, el profesor Juan Bosch, ese gran maestro de la cuentística que precisamente estuvimos hablando hoy, se despedía del pueblo dominicano con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.